¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Hoy vamos a tratar el tema de los bloqueos que se registraron en Michoacán, en ese estado clave para la transportación de infinidad de productos. ¿Qué fue lo que costó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las leyes que se violaron o no? Bueno, de eso y más, hoy vamos a verlo aquí a fondo con nuestra mesa de especialistas. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Bueno, y directamente vamos a ver cada uno de los temas que vamos a estar analizando en esta mesa. Realmente, después de 28 días, de un mes de bloqueos, ¿cuáles fueron las afectaciones, los daños, los costos y las implicaciones que esto nos dejó, no solamente a los michoacanos, al país entero y más allá de nuestras fronteras? Va a ver usted las implicaciones. Bueno, ¿y qué es lo que realmente está aquí en boca de todos? Se respetó la ley, las vías federales, libre tránsito. Eso lo vamos a ver también aquí con nuestros especialistas. Va a ver qué mes tenemos hoy. Y bueno, finalmente, los afectados directos, iniciales y más importantes en todo esto fueron los niños. Las autoridades educativas del estado dijeron cifras, pues, creíbles porque son ellos la autoridad, pero las quejas fueron muchas. Y finalmente son los tiempos ya de la cuarta transformación. Esta cuarta transformación, yo le pregunto, ¿cree usted que vaya a ceder a todos? En un momento vamos a analizar este y los temas anteriores. Comenzamos. Como les decía hace un instante, fueron 28 días muy difíciles para los habitantes de Michoacán, de 7 regiones de ese estado tan rico. Es un punto nodal para que de ahí salgan muchas mercancías que se transportan por vías férreas, no solamente al norte, sino al sur, a distintos puntos de la República Mexicana. Tiene que pasar por el Bajío, se surte el Bajío por estos trenes. Las afectaciones son realmente incalculables, los costos no se pueden medir y nos va a llevar mucho tiempo recuperar todas las afectaciones que se generaron a raíz de este bloqueo. Para hablar de este y otros temas que le planteábamos hace un instante, tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa Juan María Naveja. Muchas gracias, un destacado analista de nuestro país. Tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en la mesa. Juan María. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido, muchas gracias. Está también aquí con nosotros Luis Alberto Zanella. Él es periodista de un medio especializado precisamente en todo lo que son las comunicaciones. Hoy es el editor de la revista T21. Bienvenido, Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Lalo, por la invitación. Gracias. Y bueno, catedrático del Tecnológico de Monterrey, articulista en diversos periódicos de este país y sobre todo un hombre que entiende y sabe de política en este país, José Fernández Santillán. Pepe, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Lalo, por la invitación y un gusto compartir esta mesa con Juan María Naveja y con Luis Alberto Zanella. Muchas gracias. Y señores, sin más, yo quiero invitarlos a que veamos este tema y les dejo una pregunta inicial. ¿Realmente son costos incalculables, daños incalculables los que dejó este bloqueo en Michoacán, Juan María? Nunca vamos a calcularlos, Lalo, porque además no es un asunto nuevo. La CENTE viene causando daños incalculables al país desde hace muchos años. ¿Cuál es el mayor daño? Pues aquel que se hace contra los niños. Y la CENTE las ha venido ejecutando en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, dejando sin clases a los niños. No hay crimen más grande que ese. Ahora, lo que acaba de suceder en Michoacán, ni siquiera hemos terminado de solucionarlo. Y a mí me parece que de las cosas más graves es la violación a la ley. Es decir, la Constitución fue mancillada y con la complacencia del gobierno. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debió ejecutar aquello que dice que las vías de comunicación no pueden ser invadidas. Y se permitió, poquitos o muchos, eso no importa. Se impidió el libre tránsito que lo consagra la propia Constitución. Y fue penoso, Lalo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dijera al presidente de la República: ¡hey, le toca gobernar! Eso le dijo la Comisión de Derechos Humanos. Sí, tremendo. Pepe, déjame hacerte una pregunta. ¿Podemos ver lo de Michoacán como una piedrita que se tiró en un lago
y generó ondas expansivas de manera importante? Claro que sí. Mira, en primer lugar porque, como dice Juan María, la CENTE es un grupo subversivo, no es una organización sindical simplemente. Vean, los invito a que vean la página de la propia CENTE y tiene un lenguaje subversivo. Nosotros somos un grupo que cree en la lucha de clases, en la toma del poder por el proletariado, en la destrucción del capitalismo e invitan a la confrontación. Ellos entienden la política como confrontación. Entonces, incluso tiene lazos con el EPR, con la guerrilla, y se dice que en realidad la dirección de esa organización la tiene el EPR y quieren efectivamente la destrucción de la economía nacional para tomar el poder e implantar una utópica sociedad comunista en nuestro país. Entonces, estamos frente a una organización con carácter destructivo que se enfrenta al Estado, al que llama el Estado burgués, sea dirigida por un partido o por otro, de una parte. De otra, el presidente López Obrador me parece que ha actuado de una manera absolutamente equivocada. Él, cuando toma posesión el 1 de diciembre de 2018, jura, de acuerdo con el artículo 87, fracción décima, protesta y dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, la respuesta para decir yo no voy a usar las fuerzas es que no los voy a reprimir. Y él no entiende lo que es, sí lo entiende, pero se hace guaje, ¿no? Lo que es reprimir de lo que es aplicar la ley. Entonces, aplicar la ley es poner el orden dentro del marco de lo que la norma jurídica establece. Entonces está faltando a sus atribuciones básicas, que fue lo que le dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Usted tiene que aplicar la ley, no que excederse de la ley. Hay dos grandes puntos: o te excedes de la ley, como fue el caso de Díaz Ordaz, o no la aplicas. Entonces es omisión. Y lo que está cayendo López Obrador es en la omisión, en no aplicar la ley, porque esas vías férreas caen en la jurisdicción federal. Luis Alberto, tú como especialista, analista del tema, ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones reales que estamos viendo de este bloqueo que se acaba de levantar? Pues como bien dice Juan María, yo creo que los daños son incalculables, pero sí hay cifras alarmantes en cuanto a las afectaciones al comercio exterior. Por ejemplo, se habla de más de 30,000 millones de pesos en pérdidas para el comercio exterior mexicano, 1,000 millones de pesos al día durante 28 días que duraron estas vías bloqueadas. Esa es la afectación, el paro en la producción el primer saldo. El primer saldo económico. es económico. En cuanto a afectaciones al comercio exterior, fueron alrededor de 15,000 contenedores detenidos los que estuvieron durante 28 días en los dos puertos más importantes del Pacífico mexicano y del país. Lázaro Cárdenas, por un lado, y Manzanillo, afectando además a las dos concesionarias ferroviarias más importantes del país, que son Ferromex y el Kansas City Southern de México. Ahí estuvieron detenidos 15,000 contenedores aproximadamente. Ahorita se habla de 3.5 millones de toneladas de mercancías que todavía están atoradas en Lázaro Cárdenas porque no han podido movilizar trenes, porque hace apenas un par de días fue que se liberó el último punto bloqueado de las vías, que es Calzónzin, ¿verdad? Exactamente, Calzónzin, que es el punto más conflictivo. El concesionario ferroviario Kansas City Southern apenas está empezando a movilizar trenes. Se habla de 10 trenes que apenas comienzan a circular, pero se acumularon 414 durante 28 días de bloqueos con 3.5 millones de toneladas, que puede parecer poco, una cifra minúscula, pero son 3.5 millones de toneladas. La recuperación de esto, ¿cuánto tiempo estimas tú como especialista que tardará que se vuelvan a correr libremente los trenes, que todo lo que está, los contenedores que están todavía en las bodegas, en las aduanas,
¿Cuánto tiempo tardará para que esto se regularice, Luis Alberto? Desde mi punto de vista van a pasar otros 20 días aproximadamente para que se regularice la salida de las mercancías, tanto de Lázaro Cárdenas como de Manzanillo. Manzanillo se liberó a los 18 días de bloqueo y apenas se está regularizando. Lázaro Cárdenas va a tardar un poco más. Kansas es un poco cauteloso también para mover los ferrocarriles ahorita por temor a que además haya un nuevo bloqueo, y con un solo punto que esté bloqueada la vía es imposible que los trenes circulen. Claro, señores, déjame dar un poquito de contexto porque mis compañeros han dado temas bien interesantes. 3 temas. Uno, la parte social, que es la parte de gobernabilidad. Cuando un gobierno asume, recibe de parte de la sociedad lo más preciado, que es la libertad. ¿Sí? Correcto. Tiene el libre uso de la violencia para uso de la protección de la propia sociedad. Eso es lo primero que tiene uno. En ese mismo ámbito social, la ley te obliga ese tipo de libre tránsito del que estamos hablando. Segundo, la parte que decía Pepe con respecto a la criminalidad. El EPR es el Ejército Popular Revolucionario que ha venido operando durante muchos años en las zonas del sur, particularmente de Guerrero, y que viene esa vinculación con la de Oaxaca, así es, y partes de Chiapas, es decir, todo el sureste, es donde viene ejecutando. Y la económica, lo que está diciendo Luis Alberto, una parte bien importante. No se reconoce que nada más tenemos un puerto de alto cabotaje, que es el de Lázaro Cárdenas. Se tiene Manzanillo, pero no tiene las mismas dimensiones ni las capacidades de Lázaro Cárdenas. Entonces las implicaciones de que cierres Lázaro Cárdenas son gravísimas. Y si estamos hablando nada más de una pérdida de 1,000 millones, ahora ahí te van otras cosas. ¿Qué inversionista va a querer entrarle al Tren Maya? ¿Qué inversionista va a querer entrar a un nuevo proyecto de comunicación? Aeroportuario. Así es. ¿Quién va a querer entrar a invertir en las vías férreas? Vamos a hacer una pausa. Le pregunto a nuestro productor, ¿tenemos tiempo de escuchar lo que dice el presidente de la República antes de irnos? Por favor, vean ustedes, por favor. Sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles, solo decirles que no se puede ser rebelde sin causa. Nada de intransigencias, y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario. ¡No! Yo no soy lo mismo. Ya lo escuchó usted. Este es el mensaje del presidente en torno al conflicto de Michoacán. Una pausa. Regresamos. Bueno, Pepe, yo te pregunto, después de escuchar al presidente de la República, ¿dónde está la ley? Bueno, primero que nada, quienes estudiamos Derecho y Ciencias Políticas, que Andrés Manuel López Obrador estudió Ciencias Políticas y Administración Pública y es de mi generación. Lo conozco desde entonces. ¿Son compañeros de banca o qué? No, porque no iba. Pero tú terminaste en 5 años, Pepe. Yo terminé en 5 años, él terminó en 15 años. Bueno. Pero además las presentó las materias en extraordinario, tronaba extraordinario, entonces tenías que esperar al siguiente año. Pero bueno, no venimos al tema hoy de ese, mi querido amigo. Bueno, el problema es que ahí hay una confusión. ¿Cuál? Entre lo que es el Estado, la fuerza del Estado, y lo que es la violencia. Es decir, dice, no voy a usar la fuerza pública para que no me acusen de represor. Primero, Max Weber dijo, el Estado es el monopolio de la violencia física legítima, uso de la fuerza, y en alemán esto se llama Herrschaft, o sea, el poder. Mientras que el poder del Estado se hizo precisamente para que entre los particulares no hubiera violencia, porque si hay violencia entre unos y otros, inmediatamente entra el Estado para imponer la paz, ¿no? Impartir justicia. Entonces, cuando hay omisión del Estado, como es, y la confusión que él hace de lo que aplicación es de la ley, omisión en la aplicación de la ley. Exactamente, la ley derecho puede de ser, Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho consiste en que el poder está por abajo de la ley, por eso se llama el Estado constitucional, y
el poder no puede ejercerse libremente, sino que tiene que ejercerse en los límites de la ley. Por eso, de haber querido actuar, hubiera actuado quitando a estas gentes de las vías férreas y con la presencia de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, que eso no es problema y se hace en algunas ocasiones. La otra cuestión es que represión quiere decir abuso del poder, del ejercicio, pero aquí hubo una omisión y eso es muy peligroso porque entonces dejas a muchas personas, a todos los michoacanos, al amparo de la ley de la selva o al desamparo de la ley de la selva. Esto es un grave mensaje, porque entonces dicen, pues si el presidente no va a reprimir, sea a los michoacanos, sea a los de la CENTE no les hizo nada, pues yo también me puedo lanzar. Lalo, ¿quién le pide a López Obrador que sea represor? Le pedimos que sea presidente, que sea jefe de Estado y de gobierno. Eso nada más. Que ejecute lo que le corresponde como presidente de la República, no tiene que caernos en excesos. Yo te pondría el ejemplo de Macron, ahora que ha tenido todos esos problemas en Francia, ha recurrido a la fuerza para frenar los chalecos amarillos. Michelle Bachelet, con todos los problemas de la educación en el centro de Chile, igual controlando muchedumbres. Es decir, lo que está explicando Pepe, que ha sido una cátedra en unos cuantos segundos. Gracias. Bueno, a ver, yo aquí, técnicamente, yo quiero que nos oriente, Luis Alberto, ¿cómo lo interpretan las dos grandes ferroviarias que están en este país, líneas ferroviarias de este país? ¿Cómo sientes tú que lo interpretan? Pues lo interpretan como una clara falta de Estado de Derecho en México. Pero además de eso, va más allá de la opinión de las ferroviarias que están resintiendo pues estas afectaciones, ¿no? Va muchísimo más allá, traspasa nuestras fronteras y sienta un precedente a nivel internacional sobre la falta del Estado de Derecho en México. Se emitieron alertas marítimas internacionales, incluso para las navieras más importantes del orbe que tocan Manzanillo y Lázaro Cárdenas, acerca de estos bloqueos. Entonces, el precedente que se sienta a nivel mundial por estas afectaciones, yo creo que es bastante preocupante. Más allá de nuestras fronteras. Más allá de nuestras fronteras. Es un conflicto que traspasó la frontera. Por supuesto que sí, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por ahí se desarrolla principalmente el comercio con Asia. Toda la zona del Golfo es donde se recibe. Pepe. No, del Pacífico mexicano es donde se recibe toda la mercancía de Asia y se exporta. Y las afectaciones no solo fueron a la importación, sino también a la exportación. No, y todo California y todo Estados Unidos y Canadá. Exactamente. Entonces, Lázaro Cárdenas y Manzanillo mueven en conjunto. Sí, que está en el Pacífico mexicano. Claro. Lázaro Cárdenas y Manzanillo mueven en conjunto el 63% de los contenedores que mueve todo el país. 63%. El año pasado movimos en el país alrededor de 7 millones de contenedores. Solo Lázaro Cárdenas y Manzanillo movieron el 63%. Lázaro Cárdenas movió 1.2 millones de contenedores, y Manzanillo movió por primera vez en la historia poco más de 3 millones de contenedores. Esa es la importancia de esos dos puertos para la economía nacional. Pepe. Hay un dato importante que es necesario que conozca nuestro teleauditorio, y es que a falta de la acción del Estado o de que el presidente López Obrador fue omiso al cumplir con sus funciones, porque no es prerrogativa de él aplicar o no la Constitución, porque fíjense qué casualidad, sí la aplicó cuando dijo, nos atenemos a la doctrina Estrada y entonces no nos metemos en el lío. Que no está en la Constitución, ¿verdad? Que no es, sí está en la Constitución, está en la Constitución la doctrina Estrada, pero también llama a los derechos humanos y eso no les hizo caso. La cuestión es la siguiente, a falta de omisión, de acción del presidente, ante la omisión, lo que hizo la Kansas City Southern fue presentar una denuncia en la Fiscalía. Pero contra quien resulte responsable. Entonces ya la Fiscalía mandó llamar a 15 líderes de la CENTE y entonces 2 ya están en proceso, 2 de esos líderes en Michoacán. Entonces reaccionó la CENTE diciendo,
Esto es represión y así no se arreglan los problemas, porque es el diálogo al que tenemos que llamar, sí, pero nada más que ellos sí pueden violar la ley, pero a la hora que se les aplica se respingan. Ese es el punto que a ver, Juan María. Parece ser que este grupo encontró ya la forma de chantajear y obtener lo que quieren. Así es. Tuvieron otorgamiento de plazas, se habla de 5,000 plazas nuevas, el otorgamiento de una infinidad de automóviles, incrementos salariales. Prestaciones. Este es el camino, incremento en prestaciones. Este es el camino, entonces, ¿ya lo marcaron? Bueno, es que El presidente está dejando el antecedente. El chantaje les ha dado resultado a este y a otros grupos. Y mira, en aras de que no se diga que estamos cargados, la gente tiene varios años operando de esta manera. Muchos años. O sea, no es nuevo. No. Pero, oye, el presidente tiene 70 días de haber entrado. Un conflicto así no se había presentado a ningún presidente de la República. Sí. Aquí lo hicieron. Acuérdate cuando bloquearon Oaxaca completa, sí, y que Osorio Chong dijo, si entramos va a ser una masacre, porque pararon a todo el estado. Acuérdate que hubo desabasto. Sin duda, pero a lo que me refiero, las afectaciones en este sentido, es muy cierto lo que tú dices, pero las afectaciones que tuvieron al comercio internacional, a exportar es la primera vez que sucede. Las consecuencias son mayores. La dimensión es mucho mayor. Mucho mayor. Y el presidente, pues, reaccionó como lo escuchamos. A ver, ¿de qué tamaño son las afectaciones? Yo subrayaría el daño a los niños. De entrada, ese ya es gravísimo. Pero ahorita lo que está diciendo Luis Alberto, para que la gente tenga una idea de lo que representa un paro como el que ocurrió en Michoacán, un producto que sale de Manzanillo o de Lázaro Cárdenas entra a un proceso que va a la zona centro-occidente, es decir, abastece Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora, hasta llega hasta California, San Luis Potosí por otro lado. O sea, es decir, es toda la zona centro-occidente que se abastece de productos que se necesitan para poder operar. El Bajío, que es fundamental, donde están todas estas grandes armadoras, donde están el Boeing, donde están todas este gran núcleo de empresas en el país. Que la producción económica se hace en cadena. Entonces, como bien has dicho, Luis Alberto, ahí en los contenedores había mercancía. La cuestión es saber qué había en los contenedores. Y hay autopartes, hay productos perecederos. Hablabas de aguacate, ¿verdad? Había granos, semillas, alimentos enlatados, etcétera. Entonces, este paro o este bloqueo afecta a Michoacán, porque no solamente es Lázaro Cárdenas, es Calzoncin, es Yurecuaro, es Nueva Italia, son un montón de puntos, pero el principal era Calzoncin, porque de ahí es de donde se hacen las bifurcaciones, la red. Entonces, lo que afecta, para que nos entiendan también nuestro teleauditorio, es que sin las autopartes no pueden funcionar otras fábricas en el país. Entonces, entran en paro necesario, no por huelga, sino porque no tienen el material con que trabajar. Entonces, ya estaban llegando a detener empresas completas y esas empresas ya estaban pensando, algunos tuvieron que ser despedidos, algunos trabajadores. Entonces, es un daño, como tú decías, tiras una piedra en aguas mansas y la onda expansiva es incalculable. Entonces, el daño a la economía efectivamente ha sido multidimensional, porque afecta desde la economía automotriz hasta la industria aeronáutica, que se da mucho en el Bajío, en Querétaro, en Guanajuato, en Hidalgo, etcétera. Muchas fábricas dependen de esos contenedores. Ya la música nos indica que tenemos que ir a corte, pero les quiero hacer una pregunta cerrada, señores, antes de llegar al corte. Empiezo contigo, Juan María. ¿Es un mal mensaje al exterior? No, es un pésimo mensaje. Si quieres, al regreso, hacemos también el mensaje interno, lo que ya le está costando este gobierno a los mexicanos. Creo que son cifras importantes. ¿Qué me dice Luis Alberto? Yo creo que sí es un mal mensaje al exterior, porque además hay que recordar
que uno de los grandes atractivos de Lázaro Cárdenas es poder tener un enlace ferroviario sin costuras hacia Estados Unidos. Y muchos importadores, exportadores utilizan Lázaro Cárdenas precisamente por esa conexión ferroviaria hasta Estados Unidos. Pepe. La otra cuestión es que ahí también hay crimen organizado y como dicen los propios empresarios, vagón parado, vagón asaltado. Ya lo escucharon, señores. Una pausa, regresamos. Nos están preguntando aquí en redes sociales, bueno, ¿quiénes son los directamente afectados? Los primeros afectados. Tú hablabas ahorita de las consecuencias del país, ya no externas. ¿Quiénes son los primeros afectados, Juan? A estas alturas no hemos llegado a 3 meses de gobierno y no calculamos lo que este gobierno nos causa de daño a los mexicanos. Nada más, vamos a aceptar lo que dijo Jiménez Espriu, que el aeropuerto significa 100,000 millones de pesos. Okay. Vamos a suponer lo que eso es. 100,000. ¿Cuánto está costando el dichoso avión que está estacionado en California y que se habla? No se puede vender porque no es de nosotros. Ahí se habla de Y además no hay, millones. pero no hay datos porque simple y sencillamente están reservados. Y no sabes cuánto está costando el mantenerlo ahí y el costo que significa el propio avión. En California, 2 horas ¿Cuánto de Los está Ángeles. costando la caída crediticia de Pemex? Eso está en miles de millones de dólares. ¿Cuánto? Las calificadoras Lo internacionales. de las calificadoras. El día de ayer, Bank of America Merrill Lynch ha hecho una encuesta en la que advierte Durísima. que México entre 20 y 21, de los próximos 2 años, puede perder su calificación crediticia. Eso, Lalo, simplemente significó que si el peso venía ganando terreno, volvió a tener una caída. Es decir, los mexicanos no nos estamos dando cuenta y disculpamos todo a un gobierno que nos está haciendo afectación en el bolsillo. ¿Por qué? Porque lo que se ha procedido, y quizás aquí mis compañeros tengan más elementos que yo para hablar, es en estar regalando dinero para poder crear causas, Eso. para poder crear un padrón que puedas manejar y que siga dándote simpatías. Bueno, yo te pregunto entonces, Sí. Pepe, de otra forma. ¿Son los niños los primeros afectados de Son educación de Michoacán, del Sí. país? Ahí vamos a una faceta que no hemos tocado. El problema del bloqueo de la CENTE en Michoacán comienza como un problema local. Es decir, los profesores de Michoacán, de la CENTE, hacen este bloqueo para demandar recursos que se les venían debiendo por parte del gobierno de Michoacán. Y del federal, porque hay dos, recuerda que hay dos secciones, la estatal y la federal. Silvano Aureoles Conejo dice, nosotros les debíamos pagar hasta tal fecha, pero nosotros pasamos a la federación, el pago, el cargo es por la federación y no por nosotros. Entonces ahí es donde se echaron la bolita durante varias semanas López Obrador, porque decía López Obrador, ese no es mi problema, sino es problema del Estado. Y el Estado decía, nosotros no podemos pagar mientras no tengamos el dinero que están exigiendo estos profesores. Además, podemos negociar, pero quítense de las vías de ferroviarias que son jurisdicción de la federación y tiene que entrar la federación. Entonces, bajaron de la federación el dinero de 1,000 millones y tantos para el pago. Entonces, quítense y subieron la tasa. Subieron a 5,000 millones. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Efectivamente, los niños que no han recibido clases durante todos estos días. 28 días en que estuvo este bloqueo. 2, los michoacanos que dependen de la movilidad de estos trenes y que generan fuentes de empleo. Segundo, las industrias que dejaron de recibir los insumos para poder trabajar. Tercero, la credibilidad de México en el extranjero. Y lo que se ha creado, dicho de otra manera, como lo ha dicho Juan María, es la incertidumbre en el país, adentro y afuera. O sea, ¿cuál es la política económica de López Obrador? Porque ha dicho él, nosotros ya terminamos la época neoliberal y sin embargo
Hay una serie de recortes brutales. Ha corrido a 140,000 personas del sector público así a rajatabla, sin tener un estudio, simplemente ¡pum! Y ha recortado los sueldos de los empleados públicos. Y luego ha puesto en ciertas oficinas, a la cabeza de ciertas oficinas, a gente sin la mejor preparación. Por ejemplo, el director de Pemex no tiene una mínima idea ni el de la CFE. es. Bueno, la ingeniería agrónoma, que tú no lo digas directamente con la de hidrocarburos. Pues hasta donde los conocimientos Bueno, a ver, ¿no? Luis Alberto, déjame entonces preguntarte. En este mundo globalizado, las comunicaciones, la transportación en un mundo globalizado, sin duda ya no puedes exentar lo que sucede en un país o en una región de esta economía globalizada. ¿Cómo lo lees tú? La afectación económica, la afectación para la educación, para la confianza del país y la afectación directa a los niños, a los padres de familia del Estado. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, los primeros afectados son los niños y es la educación michoacana. Pero también hay que recordar que más del 80% de las mercancías alrededor del mundo se mueven por mar y necesitan a los puertos para poder hacer un comercio eficiente entre las naciones. Los puertos en México para el Producto Interno Bruto representan algo así como el 0.3%, una cantidad muy pequeña, pero mueven alrededor del 60% del Producto Interno Bruto del comercio exterior en México. Entonces estamos hablando de estos puntos nodales para la transferencia de mercancías entre el mar y la tierra, que se vean afectados, pues es bastante serio. Y además yo creo que hay que recordar que la coordinadora no tiene esta fórmula desconocida. En 2016, cuando hubo incluso desabasto en Oaxaca, Michoacán también se vio afectado porque también cerraron las vías ferroviarias alrededor de 15 días. Y las carreteras, incluso hubo puentes aéreos para abastecer a Oaxaca de mercancías, pero hubo 15 días también de cierres. Helicóptero. Exactamente, entonces también fueron 15 días bloqueadas las vías de ferrocarril en Michoacán, afectando nuevamente al puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces hay que recordar que esta fórmula para la CENTE no es nueva para poner de rodillas al gobierno, ¿no? Tampoco hubo en aquel momento pues una represión como no lo hubo ahorita, pero bien, como ustedes comentaban, hay protocolos de uso adecuado y no excesivo de la fuerza, ¿no? Para y déjame recordar un aspecto a lo que está diciendo Luis Alberto, ya se nos olvida que al mismo tiempo ocurrió el desabasto de las gasolinas. Claro. O sea, estaba sucediendo al mismo tiempo el paro, el cierre de las vías terrestres y el desabasto de gasolinas en que estaba Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Tú que eres vecino de Jalisco, lo dijo su gobernador, lo dijo el gobernador de Guanajuato, hay gasolina en los trenes, no se pueden mover. Entonces, no es solamente el efecto que estábamos viendo aparentemente, sino que, como tú dices, se concatenan una serie de factores que están afectando a la economía de este país. El gobernador de Guanajuato tuvo que ponerse de acuerdo con la iniciativa privada para ir a Texas a comprar petróleo para poder abastecer, porque teniendo una refinería en Salamanca no tenían producción. Pero mira, Lalo, hay un aspecto que yo sí quiero, antes de que nos gane el tiempo, porque estás hablando de niños y no hay nada más importante. El daño que se le está haciendo a la infancia de México con el cierre de estancias infantiles es gravísimo. Pepe no me dejará mentir, como catedrático que es, uno de los principales problemas de México es educación. Los niños en las estancias infantiles, en los primeros 4 años de vida, aprenden a desarrollar su psicomotricidad, la psicomotricidad fina, desarrollan muchas cosas que para eso son las estancias infantiles. ¿Qué es lo que va a pasar? El 90% de las estancias infantiles están en zonas muy pobres. ¿Sabes lo que van a hacer los padres con esos 2 o 3 mil pesos que van a recibir? No van a ir para que el niño se vaya a educar, van a ir a otros fines seguramente. Esto es sumamente grave, no es algo muy simple y no es salir con peregrinas respuestas como que los cuiden las abuelas, ¿no? 30 segundos antes de irnos a la pausa, Pepe. Para tener un contexto general, la CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
no al disidente reúne, del sindicato. no, exacto, no es la agrupación que reúne al mayor número de trabajadores, de profesores del país, pero es la más ruidosa. Entonces, junto con la 22 de Oaxaca. Con la 22 de Oaxaca, bueno. exacto, que también es aliada de la CENTE, es la CENTE. Ahí es el núcleo duro de la CENTE. Entonces, la agrupación que es más grande es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que estuvo encabezado mucho tiempo por el Bercero Gordillo y controlaba realmente las cosas y estuvo de acuerdo, porque, bueno, ella no estuvo de acuerdo y por eso la quitaron, la metieron a la cárcel y fue Juan Díaz de la Torre el que todo el sexenio de Peña Nieto estuvo encabezándolo hasta que lo quitaron y ahora la maestra quiere volver por sus fueros. Entonces hay una lucha intersindical muy fuerte. Uno. Vayámonos. Eso es el tamaño de la CENTE, de la coordinadora, es muy pequeño. Lo que pasa es que es un grupo muy ruidoso al que nadie se le ha querido enfrentar, nadie lo ha detenido, ningún presidente ni ningún gobernante. La otra cuestión que decía Juan María, el desabasto de gasolina, cuando tú dices cierro los ductos, tienes que tener una estrategia para que no haya desabasto en el país. El problema es que tenemos un gobierno que está actuando a base de improvisación y de ocurrencias. Me está matando el productor. Vamos a una pausa, regresamos. Les pregunto, Luis Alberto, te pregunto, ¿tú crees que estos ya son signos de la cuarta transformación, lo que estamos viendo? Michoacán, el aeropuerto, la gasolina. ¿Ya es esto? Claro que se siente la cuarta transformación, ¿no? Tiene un sello muy característico que es, como bien comenta el profesor, que es una falta de estrategia en todos los ámbitos en los que ha participado hasta ahorita el gobierno, como la cancelación del aeropuerto, el cierre de ductos sin una estrategia de abasto de combustible para todo el país, con sus consecuentes afectaciones también a la logística, porque todo necesita combustible para desplazarse. Entonces, ahora la falta de acción para liberar las vías de comunicación de nuestros puertos, yo creo que tiene el sello muy característico de una cuarta transformación, y ese sello yo creo que está haciendo una falta al respeto al Estado de Derecho en el país. Así es. Juan María, vulgarmente la frase es, tiene muchos fierros en la lumbre el presidente, ¿no? Y está poniendo cada día más, porque cada día se le ocurre uno nuevo, ¿no? Apenas se está librando el tema del huachicoleo y brinca la presentación de la CFE, y luego brinca que mañana presenta lo de Pemex, o sea, luego lo de las estancias infantiles, todos los días está agregando. No se ha resuelto uno y ya viene el otro. Y ya viene el otro, y sin estrategia, y todo resolviendo con ocurrencias. Ese es el problema. Pero a mí me preocupa más, Lalo, que ¿dónde estamos los ciudadanos? Yo veo a los empresarios asustados, apanicados de perder la obrita, de perder la concesión por acá. Ve la forma tan tibia que como reaccionaron cuando se les acusó a las empresas de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad. No tuvieron la energía para decir cuáles fueron las causas por las que están interrumpidas las obras de gasoducto. Es decir, creo que también los ciudadanos no estamos ejerciendo nuestra actitud. Y yo volvería a lo mismo. El presidente no está actuando como presidente. Sigue en campaña y, lo más grave, sigue desde el podio, sigue desde el púlpito con una homilía cotidiana. Mira, que de ir a Badiraguato a decirle a los muchachos, no se droguen, el narcotráfico no es un buen camino. La República Morosa. Pero sí, pero hablado de ella. Tú háblale a Sinaloa, un estado que ha hecho de este problema una forma de vida en muchas secciones, porque también es un estado de un gran impulso, una gran producción, es un estado vigoroso en muchos sentidos, pero que también hay que reconocer que allí viene aquella frase que ahora con el Chapo nos queda: más vale un minuto de gloria que cadena perpetua. Sí. Pepe. Yo me iría por el asunto de, como conclusión, y agradecerte la invitación y mostrar mi beneplácito por compartir esta mesa con ustedes, con Juan María y con Luis Alberto.
sobre la política económica. Es una gran incógnita porque él se lanzó durante todas sus campañas, 3 campañas presidenciales, 2006, 2012, 2018, contra el neoliberalismo. Entonces, si tú vas contra el neoliberalismo, tienes que tener alguna alternativa, pero ahora resulta que es un neoliberalismo reforzado, porque está haciendo recortes a hachazos, ¿no? Está realmente cancelando agencias o oficinas, o está reacomodando personal o despidiendo personal y mandando a los superdelegados. Entonces lo que se ve es una desinstitucionalización y una centralización del poder personal de una parte. Eso es muy peligroso, y además lo que está haciendo es clásico lo que sucedió con las estancias infantiles. Es decir, le quita el dinero a las instituciones para dárselo él a las personas. Eso se llama clientelismo, y es lo que está haciendo con los ninis. Él le va a dar dinero a los jóvenes. ¿Por qué? Porque son un potencial electoral. Está pensando electoralmente. Él está pensando en el 21, Lalo, tener un padrón controlado. Y yo te diría, de las cosas graves, uno es la falta de Estado de Derecho, pero el segundo, cómo ha erosionado las instituciones. No hay día que no golpee una institución. Y a los empresarios. A ver, ese es el punto que ahorita quiero, Luis Alberto. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo ves tú aquí? ¿Sientes que se está... más que las acciones, los mercados internacionales, los inversionistas, son los que realmente están leyendo con preocupación lo que está pasando? Yo creo que sí están siendo cautelosos, incluso para el tema de inversiones en el país. Yo creo que están siendo muy cautelosos. Además, las señales equivocadas que se han mandado con el cierre, por ejemplo, de las oficinas de ProMéxico, ¿no? Que también habían funcionado en el extranjero. Hay que ir a buscar la inversión al extranjero. La inversión no se va a dar sola, y yo creo que las personas que vayan a entrar a la diplomacia buscando estas inversiones no van a ser las adecuadas en comparación con lo que venía desarrollando ProMéxico. Exactamente, la experiencia de estas personas. Además, lo importante que hay que resaltar aquí es que la fórmula ya está puesta por la CENTE, y después van a hacer carreteras en otros estados, van a hacer otras vías ferroviarias, van a hacer aeropuertos, puertos, terminales hasta de autobuses, como sucede en Oaxaca. Ya agarraron la forma de hacer bloqueos, y que sin que haya una consecuencia. Y de obtener lo que se está buscando. Además de chantajear al gobierno, porque obtienen lo que piden. No hemos oído el programa de inversión pública para estimular el empleo y la riqueza. No lo hemos oído, ¿eh? Y en este caso sí hemos escuchado, imagínate, Lalo, ¿qué le representa a un empresario saber que el ejército va a construir un aeropuerto, que el ejército va a construir un desarrollo habitacional, que el ejército va a construir carreteras? Entonces, ¿en qué momento vas a generar riqueza? Bueno, ¿en qué momento el ejército va a hacer su trabajo? Va a operar pipas. Hay que oír simplemente a la cúpula empresarial. Cuando el asunto del bloqueo decían, bueno, señor, es que estamos teniendo pérdidas por 1,000 millones diarias. ¿A qué horas va a entrar usted? No a reprimir, sino a aplicar la ley. Una cuestión bien importante para redondear el cuadro. Todos los presidentes hoy en día en todo el mundo saben que para sacar adelante a su país no pueden tener una política cerrada, sino que tienen que ir a la globalización, y que, como tú lo has insistido, Luis Alberto, entonces no hay una política internacional económica. El neoliberalismo dijo, la globalización es solo económica y hay apertura de mercados. Y sale Trump y dice, se cierra la frontera y salen los inmigrantes ilegales, y entonces ahí el neoliberalismo se acaba como política económica de apertura de las fronteras. Sin embargo, ahora tenemos el gran problema, que no lo ha nombrado ni tocado siquiera López Obrador, de buscar mercados internacionales, de tener una estrategia global. No la hay. Y otra cosa importantísima, hoy la economía global es economía del conocimiento, sobre todo. Hay todo esto que tú has dicho, suministros de materiales, etcétera, pero se manejan sobre todo a nivel
de altas tecnologías. En eso nos llevan muy por delante países como Costa Rica, países como la India, países como los nórdicos. Vean ustedes, no me lo crean, ¿cuáles son las 5 democracias más importantes del mundo? Son las nórdicas. ¿Y qué están haciendo las economías nórdicas? Están educando a sus niños y a sus jóvenes en las altas tecnologías y en las áreas de punta, no en lo que está, sino en lo que viene. Y eso no lo tiene en el radar López Obrador. El país que más invierte en la bolsa de valores en el mundo es Noruega. Así es. Un país petrolero, nórdico, pero aquí en esto mismo, Lalo, también establezcamos lo que acaba de decir ahorita Pepe. Fíjate, en materia de novedades, la economía del conocimiento es básica y se nos están yendo fuga de cerebros porque no les vamos a pagar lo que merecen aquellos profesionales. La economía naranja, que estaba haciendo un boom importante, se está acabando con el poco presupuesto para la cultura. Y en materia de nuevas energías, estamos prefiriendo el carbón que estar buscando aquellas de altamente energías contaminantes, no renovables. Y luego nos vamos a ir al campo, que es en donde andabas tú también muy metido, en la parte del desarrollo del campo, que no es el maíz lo que va a resolver. Si revisamos lo que le ha dado un fuerte impulso a la economía de México, son productos como el aguacate, como los berries, como el tomate, que han venido a transformar el campo nacional. Te doy un dato. Un minuto y nos vamos. Sí, nada más. Nada más. Concluyo con otra vez una pregunta cerrada, agradeciéndote, Pepe Fernández Santillán, catedrático del Tecnológico de Monterrey, periodista. Luis, muchas gracias por venir. Viene a la revista T21 por la invitación. Juan María Naveja, muchas gracias, analista. Señores, ya está marcado el rumbo de la cuarta transformación. Es que el concepto cuarta transformación es una vacilada, porque él dice, la primera transformación fue la independencia con Miguel Hidalgo, la reforma con Juárez y la revolución con Madero, y él dice que es la cuarta transformación. Eso es megalomanía, porque no hay cuarta transformación, hay un gobierno confundido, hay un personaje que quiere ser algo, pero no sabe qué, ya llegó al poder, pero no sabe qué hacer con él. Entonces, cuarta transformación, nueva constitución. Creo que está apostando, pero a mí no me preocuparía la nueva constitución, me preocuparía lo que hay detrás de una nueva constitución, que sería la reelección, que es lo que han hecho autócratas cuando han seguido el camino que está siguiendo Andrés Manuel López Obrador. Es el mismo camino que Venezuela, les guste o no les Bolivia. guste. Luis Alberto. Yo creo que además es una cuarta transformación más bien sin rumbo. No tiene rumbo fijo y un dato interesante. Transformación. Exactamente, Bueno, un dato interesantísimo que decía era todo el control al ejército, a la educación castrense. Yo creo que eso es bastante alertante y además se está buscando legitimar para la intermedia, ¿no? ¿Quién sostiene a Venezuela? ¿Quién está sosteniendo a Maduro? ¿El ejército? Bueno, la reversa también Quisiéramos es cambio. más tiempo, señores, en esta mesa. El tiempo es implacable. Le agradezco que nos haya permitido entrar a su casa y que nos permita expresarnos para que usted tenga una mejor idea y una perspectiva diferente de lo que está pasando en nuestro país. Hasta la próxima. Muchas gracias. Lalo. Soy Gracias, Eduardo Lalo. Campos. Señores, Encantado. gracias. Un placer. Igualmente.